Espero que les haya ido muy, muy bien, ¿verdad? Y pues que en el otro curso también sea rápido y que no se entretengan mucho y puedan también disfrutar de la clase. Vamos a iniciar igual que ayer, repasando un poquito y retroalimentando lo que vimos en la clase anterior para que podamos ir haciendo, yo les decía ayer, esa hilación, ¿verdad? Entonces, a ver. Bien, ¿cuál fue nuestro tema del día de ayer? ¿Quién me dice? A ver, César, por favor. Buenas tardes, licenciada. Vimos sobre la comunidad internacional y su organización. ¿Y cómo está organizada esta? A ver, alguien más, para irlos dinamizando. Ya vi que eso nos está gustando, ¿verdad? ¿Está Laura, por favor? Vimos que está organizada en universal, regional y subregional. Universal anoté que es la ONU, regional OEA, subregional tengo ODECA. Bueno, no, subregional dijimos que no, porque ese es solo a nivel interno, ahí sí la tomamos mal. Dijimos que era una organización que siempre tiene que tener, por eso se llama comunidad internacional, porque tiene que tener trascendencia fuera del Estado, ¿verdad? Pero puede que es una organización interna, ahí sí la tenemos que cambiar para que no tengamos esa confusión. Lo que pasa, gracias Laura, lo que pasa es que mencionamos, pues está bien, porque ayer la mencionamos y para eso estamos, ¿verdad? Para ir, si tenemos una duda o algo así, con mucho gusto. Lo que buscamos es poder llevarnos el mejor conocimiento posible, pero se mencionó ayer por uno de nuestros compañeros, pero lo aclaramos que era una organización de tipo interno. Pero estamos bien, gracias Laura, muy amable. Bien, y entonces en esta suborganización, ¿verdad? Que teníamos en esta organización universal de la ONU, regional, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, y subregional nosotros mencionamos, por ejemplo, el SICA, que integra a los estados centroamericanos, entre otras que pueden haber. Ayer nos mencionaban varios los compañeros. ¿Qué más? ¿Qué más vimos ayer dentro de esa clase? ¿Será que vimos ahí la diferencia? Bueno, está Norman, por favor. Licenciada, buenas noches. También hablamos acerca de quiénes eran los jefes de Estado, ¿verdad? En los diferentes estados que existen. Usted estaba hablando, por ejemplo, cuando existe monarquía y cuando son estados republicanos. Hablamos de los fundamentos también que están en la Constitución, ¿verdad? Sí, yo creo que usted precisamente nos leía, ¿verdad? El artículo sobre qué tipo de jefe de Estado nosotros teníamos en Guatemala. ¿Y qué artículo era ese, Norman? ¿Usted lo tiene a mano otra vez? Buenas tardes, licenciada. Sí. Sería el artículo 182. Ajá, de la Constitución, ¿verdad? Y también hablamos del artículo 140. ¿Y por qué hablamos, gracias Norman, de ese artículo 140? ¿Qué tenía de importante ese 140 para tener un jefe de Estado, en nuestro caso un presidente del organismo ejecutivo? ¿Por qué fuimos a caer hasta, digamos, en esa línea que fuimos haciendo? ¿Por qué era importante ver ese tipo de artículo o ese artículo que se refiere a la organización del Estado? Porque es un sistema republicano, democrático y representativo, lo que se refiere al artículo 140, licenciada. Gracias. Eso quiere decir que nosotros elegimos a nuestros gobernantes ¿a través de qué? A través de las votaciones del sufragio. Ajá, del sufragio universal. Y se recuerdan que vimos también, voy a retrotraerme un poquito, ya hemos visto que hay presidentes, entonces tenemos también reyes, ¿verdad? Pueden ser, vimos también que hay pocos ya que se quedan con reyes, así es, en un repaso general lo podemos decir. Saben que estaba pensando en la foto que les proyecté sobre los líderes y les dije, miren qué personajes tan interesantes están. Y me quedé pensando en cuál era esa organización subregional y es el Mercosur, ¿verdad? No se me venía ayer que la estábamos viendo, pero es básicamente esa, ¿verdad? Organizada por los estados del Cono Sur. Ayer nos lo decían también.
Bien, tenemos también primeros ministros. Vimos también cuál es el país el que más tenemos referencia, que tiene un primer ministro, y por ahí el más cercano que tenemos, ¿cuál era? Que también tiene un primer ministro en nuestra región. Belice. Belice, ¿verdad? Y vimos el por qué, o sea, esa influencia que trae en su organización, ¿verdad? Aquí nos dice Emerson, Mercosur, Chávez promovió el ALBA también. Gracias, Emerson. Ayer les juro que a veces hay cosas que se le olvidan a uno y hasta en la noche me estaba recordando yo cómo se llama y hasta en la noche, pues ahora ya lo traigo para que tengamos esa parte clara. Bien, y entonces vamos a volver en un sistema presidencialista o republicano. En Guatemala, por ejemplo, lo hacemos a través del sufragio universal que elegimos a nuestro representante, pero vimos también que no solo puede ser a través de el sufragio como tal, sino también de qué otra forma nosotros podemos elegir a nuestros jefes de Estado. Porque si hablamos de un rey, por ejemplo, ¿cómo es que ellos adquieren ese poder o esa representación? Los reyes por herencia. Los reyes por herencia, gracias. Y si hablamos de un primer ministro, por medio del Parlamento, licenciada, es que eligen a los primeros ministros, por ejemplo, Inglaterra. Gracias. Y nos pusimos ahí también a ver, se recuerdan cómo se elegía en Estados Unidos también, si nosotros elegíamos directamente a la persona o si elegíamos a un cuerpo colegiado para que estos eligieran a esa persona. Hacíamos el símil un poquito con cómo se elige rector en nuestra universidad. ¿Se recuerdan cómo le llamábamos a ese órgano colegiado? Cuerpos electores. A los cuerpos electores. Gracias, Harold. Y creo que ya también para finalizar, ¿verdad? Este repaso. Miren, todo rapidísimo estamos haciendo esto y ayer nos llevamos una clase completa, ¿verdad? Bien, y creo que hasta ahí fue, hasta la designación. Abordamos otro tipo de temas, ¿verdad? Un poquito más en el ámbito político, pero que al final nos fueron de utilidad para la clase. Voy a proyectarles mi presentación porque hay todavía de esta, yo les compartí la presentación de ayer y de la clase anterior, pero de igual forma voy a complementar un tema hoy sobre las resoluciones de los jefes de Estado, porque yo no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que, bueno, los jefes de Estado forman parte de la comunidad internacional cuando nos van a representar. Y estas reuniones que ellos tienen, cumbres, reuniones, congresos o demás formas que se les puedan denominar, de las mismas derivan ciertos documentos, declaraciones, y estos tienen algunas veces que ser de cumplimiento obligatorio para los estados que les suscriben. Entonces, a lo que voy es que, digamos, los jefes de Estado no van a reunirse solo por reunirse, si lo queremos ver así, sino que siempre buscan, como decíamos, un fin, y en este caso, este queda plasmado en un documento específico que es de observancia, como dije, para todos. Y ¿pueden ver mi pantalla ahí? Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Entonces, esto nos hacía falta, ¿verdad?, de la clase de ayer, que son las reuniones de jefes de Estado. Y ahí voy, ¿verdad?, de nuevo a lo que estamos haciendo. ¿Por qué nos reunimos? Recordemos cuál es el fin de la comunidad internacional, ya sea universal, regional o subregional. Lo que perseguimos es un fin en común que sea de beneficio para todos. Por supuesto, en estas reuniones de jefes de Estado también pueden haber reuniones de sociedades internacionales, ¿verdad? Porque al final cada Estado persigue sus propios intereses. Entonces, estas reuniones también son denominadas cumbres, encuentros, congresos, conferencias, o si lo queremos hacer en inglés, una summit meeting también, y participan, como decíamos, los líderes jefes de Estado. Yo les coloqué acá ministros, secretarios generales. Cuando hablamos de secretarios generales, porque de las distintas instituciones que también conforman esa comunidad internacional, primeros ministros, presidentes, pero aquí también puede ir, por ejemplo, un ministro, bueno, aquí está el ministro de Relaciones Exteriores, pero también podemos invitar a personas individuales o personas jurídicas u ONGs que sean de beneficio para este encuentro o esta cumbre que se está celebrando.
Los mismos representan, si vamos a quienes representan al Estado, a los mismos para tomar decisiones en común. ¿Cómo se toman estas reuniones? O no es solo vamos y ahí decidimos qué hacer, ¿verdad? En todas debe de haber una agenda que se va a discutir, pero esta es enviada previamente a los representantes de cada Estado para que pueda ser discutida, consensuada y llegar en esos días únicamente a pues celebrar las reuniones, la cumbre y tomar ahí las decisiones correspondientes. Aquí era lo que yo les indicaba, derivado de estas reuniones se emiten pues una diversidad de instrumentos, ¿verdad? Pueden ser resoluciones, declaraciones, incluso tratados y convenios. Por eso es que muchas veces, yo no sé si ustedes han visto que a veces hay convenciones o tratados que tienen el nombre del lugar donde se celebran también, y en su momento vamos a ver tratados y convenios, pero derivan muchas veces de estas reuniones. ¿Alguna duda hasta acá? Licenciada, solo que hay algunos compañeros que quieren entrar a la clase, pero necesitan acceso, por favor. ¿Cómo no? Gracias, ahí vamos. Perdón, como está en la presentación no estaba viendo de este lado, pero ahí estamos. Y bien, ahí ya los terminé de admitir a los que estaban pendientes. Por otro lado, entonces, ya vimos nosotros, ¿verdad?, las reuniones, y en la siguiente diapositiva, espero que sí la puedan seguir viendo ahí, yo les traje el ejemplo de la Cumbre de las Américas, ¿verdad?, que es una reunión que se da cada 3 años, o dependiendo cómo los países pues también la determinen. Por ejemplo, en tema de la pandemia esto fue quedando un poquito, en donde participan los países de la región de Latinoamérica. Pero no solo Latinoamérica, perdón, sino de América como tal, del Caribe, y participan 35 estados. Los mismos forman parte de la Organización de Estados Americanos, que ya vamos a verla también, ¿verdad? Al finalizar esta, se va eligiendo, ¿verdad?, una sede que puede ser un país distinto, pues se emite un documento, ya que era lo que yo les decía. Por ejemplo, esta, que fue la Cumbre de las Américas, donde se denominó el Compromiso de Lima, e integra 57 acuerdos agrupados en 7 ejes temáticos. Traje esta porque, sin duda, esta marcó pues un precedente en las resoluciones que se puedan emitir de las reuniones de jefes de Estado, principalmente la Cumbre de las Américas, en el entendido que vean cuáles eran los objetivos que perseguía o cuáles se declararon en este Compromiso de Lima. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, es decir, un acercamiento entre la población y el Estado, ¿verdad? Y donde las instituciones funcionen de manera acorde y haya una legitimación o un reconocimiento o aceptación del quehacer del Estado y del gobierno a través de los sistemas democráticos. Una transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes, respeto a los derechos humanos y libertad de expresión. Licenciada, pero eso ya está en las otras convenciones y tratados y en la Constitución, algunos, ¿verdad? Pero con estos compromisos los estados se van obligando, ¿verdad?, a poder implementar otro tipo de medidas para cumplir, proteger y garantizar este tipo de derechos. El financiamiento a las campañas electorales también, la prevención de la corrupción, y este era el punto principal de esta Declaración de Lima, de este Compromiso de Lima. En la prevención de corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas también. La implementación de mecanismos por parte de los distintos estados. En nuestro caso, por ejemplo, se han implementado medidas como gobierno abierto, gobierno electrónico. Yo ando hoy como que se me trae la lengua a ustedes. Y esto nos permite, o estas medidas nos permiten poder tener conocimiento y acceso, junto con la Ley de Acceso a la Información Pública, qué se está haciendo, cuánto vale una obra, qué se está contratando. Ustedes se meten o piden la información y todo eso es público. Pueden saber a quién contrataron, quiénes participaron, cuánto le pagaron, ¿verdad? Ahí va a estar. Luego la cooperación jurídica internacional, que esto es base, ¿verdad?, entre estados también. Y el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción entre estados y el seguimiento e informe de los acuerdos. Estos serían como los acuerdos principales de este Compromiso de Lima, pero repito, este es un ejemplo de los documentos que se pueden emitir y esto es a nivel
¿De qué tipo de organización o de comunidad internacional? Si hablamos de Cumbre de las Américas. Regional, licenciada. Regional, ahí estamos, ¿verdad? Bien, entonces esto sería solo para finalizar de forma rápida y muy breve el tema de las reuniones de los jefes de Estado y las resoluciones o los resultados que se persiguen con ellas. Voy a dejar de compartir esta presentación y nos vamos a ir a la que ya nos interesa en este caso, ¿verdad? Fíjense que quiero dejarles una pequeña tareita para la siguiente clase. Dentro de nuestro programa, yo voy a jugar un poco con el programa porque creo que el orden que voy a seguir es un poco más adecuado a lo que nosotros llevamos en los lineamientos de clase. Entonces, no se van a sorprender si, por ejemplo, estamos viendo esta unidad y estamos viendo la otra. La tarea es pequeña, no se me asusten porque hay una carita de asustada. Y es más como para retroalimentar también. Entonces, dentro del programa, solo lo voy a colocar acá, perdón, para que lo podamos tener. Bien. Dentro del programa hay una unidad referente al Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, ¿qué necesito yo que vayamos a leer? Por favor, pongamos atención porque les voy a pedir, ¿verdad? Estos van a ser puntos extras que podamos hacer en una hoja, por favor, en una página nada más. Le colocan arriba su nombre, su número de carnet, nada más la sección y cuál es nuestro curso, ¿verdad? Y entonces lo que quiero que analicemos y busquemos son cuál es el objetivo, los fines y las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está súper fácil, o sea, ahí no hay pierde, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. Les vamos a poner acá. ¿Pueden ver ahí mi pantalla que está el programa? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien, entonces, ven este apartado que estoy resaltando acá. Eso es lo que necesito, en una hojita nada más. No les van a completar, no está complicado, está fácil, pero entonces quiero que lo leamos y yo me voy a organizar ahí con Mercedes, que muy gentilmente nos apoya, para ver de qué forma ustedes me los pueden remitir, ¿verdad? O podemos colocarlos, entiendo, en Classroom, si no estoy mal, y yo los voy a ir calificando. Pero por favor, vuelvo a repetir, una sola página con objetivos, fines y funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Estamos ahí o hay alguna duda sobre esa pequeña tarea? Licenciada. Va, permítanme. Si gustan, váyanme levantando la manita para que yo pueda ir viendo y no choquemos cuando estamos hablando, ¿de acuerdo? ¿Está Patricia, por favor? Sí, muy buenas tardes, licenciada, solo con una consulta. Sí. ¿Esa cuánto la tenemos que entregar? Para el jueves sería. Ah, para el jueves. Sí, para el jueves, para que nosotros podamos ir. Ahorita vamos a entrar a ver el tema de la ONU, pero vamos a pasar también un repaso sobre esta, ¿verdad? O cuando termine la ONU voy a volver a las funciones del MINI. Todavía estoy como decidiendo para ver cómo lo llevo equilibrado. Pero ahí era donde yo les decía, no se me van a sorprender que voy a irle dando vuelta al programa, pero yo creo que es el orden que debe seguir, pero es algo personal y en esa libertad de cátedra lo vamos a ir modificando para que sea más fácil para todos nosotros ir comprendiendo los temas. ¿De acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, Patricia. Entonces, para el jueves, ya solo vamos a quedar pendientes ahí de que podamos ver dónde es que vamos a colocar la tarea. No está difícil. Por ahí les voy a dejar a compu. Tendría que ser a compu la tarea, Lilian, por favor. ¿Verdad? Por favor. Y lo que sí espero, digamos, aquí no va a haber como mayor análisis porque pues es bien claro cuál va a ser el objetivo, fines y funciones, están en la normativa, no les voy a decir cuál, pero ustedes la van a ir a buscar. Con gusto, Lilia. Vamos a ver, está Dani, por favor. Licenciada, buen día. Fíjese que yo tengo un problema con mi computadora que se me descompuso recientemente. Entonces,
¿será que existe la posibilidad que pueda hacerlo a mano? Si no hay problema, solo me lo escanean. Pero con el teléfono Sí, se puede hacer sí, claro. el escáner y lo suben. Ningún problema. Gracias. Si alguien más tiene ese problema, no hay, por mí no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero no se compliquen. No es largo, no busco dejarles como tareas largas porque también sé su tiempo, ¿verdad? Y su trabajo. Además somos bastantes y yo también tengo que calificarlas. Y la tendríamos entonces para el jueves. ¿Alguna otra duda con la tarea? No, licenciada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, entonces voy a dejar de compartir esto y vámonos ahora sí a nuestra clase de hoy. Fíjense que antes de iniciar, ya saben que a mí me gusta mucho hacer dinámica la clase y les voy a compartir un video que es un pequeño resumen de nuestro tema de hoy. Por favor, pónganle atención porque después lo vamos a discutir un poquito y ya luego vamos a ir viendo nuestra clase. Yo también soy de la idea que si hay alguna dinámica que hagamos en clase o alguna forma en que podamos mejorar el acercamiento entre ustedes y nosotros, con mucho gusto son bienvenidos también los comentarios, ¿de acuerdo? Porque pues yo les dije desde el inicio, yo no lo sé todo y yo vengo a aprender aquí de ustedes y yo un poquito también de lo que sé para ustedes. Vamos a compartir entonces, solo me van diciendo ustedes si logran ver. Vamos a ver. Creo que no me voy a poner aquí, permítanme. Entonces la vamos a poner. No me deja. Si no me deja reproducirles el video, no sé por qué. Pero quiero ver si lo puedo hacer entonces desde acá, perdón. Aquí está. Ustedes me dicen por favor si lo escuchan y lo pueden ver. ¿Pueden verlo ahí? Sí, licenciada. Muy bien. Y lo voy a poner ahorita, ustedes me dicen si se oye. Y si no, pues lo regreso. ¿Sí se escucha? No. No, licenciada. Tiene apagado el audio de la pantalla que está compartiendo. Vamos a ver. No, fíjense que está activado. Vamos a ver. No sé por qué no me deja hacerlo. Denme un momento. Lo que pasa es que no me deja hacerlo desde este usuario. No me deja ver YouTube. No sé por qué. Sí, no puedo mostrárselos ahí. No sé qué pasó. Bien, también es un poco gráfico. Veámoslo y si no, yo de todas formas se los voy a compartir. Tal vez aquí en el chat y ya luego ustedes lo pueden ir viendo. Les voy a poner el enlace, ¿verdad? Si fuera el caso. Mientras lo voy a reproducir así y ya ustedes me van diciendo.
En Tigo encuentras el internet residencial más rápido y estable. Adquiere 100 megas a solo 299 quetzales. Las Naciones Unidas. Este video es un repaso para comprender cómo funciona una de las organizaciones más importantes del mundo, la ONU, también conocida como las Naciones Unidas. ¿Cuándo se creó? Fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los estados consideraron que los efectos de la guerra eran tremendamente dañinos, tanto para la humanidad como para las relaciones internacionales. Por eso, los estados consideraron que era necesario un órgano de control internacional para evitar la guerra y fomentar los ideales de la paz. Así comienzan las Naciones Unidas. Licenciada, y si probamos la ONU es lo más parecido a un gobierno global, en donde los estados pueden resolver sus diferencias mediante la diplomacia y así evitar acciones más agresivas como la guerra. A pesar de esto, la ONU no tiene poder. ¿En dónde sería, Mercedes? Donde dice compartir pantalla, donde usted comparte su pantalla normalmente, hay una opción que le dice compartir pestaña. Vamos a ver, compartir una pestaña. Dejar de compartir. Si ya lo hice de esta forma, ya probé varias. Hay ventana y pestaña. Ah, sí. Pestaña. Compartir una pestaña. No me da. Solo me deja esta. Compartir pestaña. Ajá, pestaña solo me da 2, pero es sobre este usuario, digamos. Pero compartir el audio de la pestaña, ahí está. No sé si es que tiene como bloqueado esta parte. Pero usted tiene los accesos al usuario. Ajá, voy a cerrar acá. Vamos a volver a abrir, perdón. Es que sí me interesa que podamos ver el video. Yo se los puse ahí, ¿verdad? Pero de todas formas, para que podamos ver. Vamos a ver, ahorita lo voy a solucionar. Puedes hacerlo, Mercedes. ¿Qué manda? Quiero ver si aquí tal vez se puede. Voy a probar. No, solo me da ventana o toda la pantalla. Si no me deja, no lo reconoce. Me bloquea el YouTube. Ventana, dele ventana. Ahí estamos, pero no nos deja, no se escucha. Ventana y ahí se da el YouTube. Ahí automáticamente pincha el link y tendría que reproducirlo. No lo reproduce. Lo reproduce, pero no se escucha. Extraño. Ajá, no sé. ¿No está apagado el audio del YouTube? ¿No está apagado? No. ¿De video? No, ahí está. Bueno. Disculpe, y si no se puede reproducir, puede ponerle los subtítulos en el video para que en lugar de oírlo. Tiene toda la razón. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo ahí publicidad. Bueno, ahí sí lo vemos, ¿verdad? Por lo menos lo vemos. Sí, licenciada. No, licenciada. No, ya no. No lo ven. Yo sí lo logro ver, licenciada. Sí, está aquí. Yo también lo logro ver, licenciada. Ajá. Sí se ve. Sí se ve, yo lo veo también aquí a este lado. Bien, entonces sí es que tiene como bloqueado el audio, no sé por qué. Pero bien, vamos entonces a reproducirlo para ya no perder más tiempo. Ahora si no, avanzamos. Las Naciones Unidas. Este video es un repaso para... Solo amplíe la pantalla, Linda. No los voy a dejar ciegos ahí. También hay una opción que dice dejar compartir pantalla a todos o a cualquiera de los invitados, y cualquiera de los invitados podemos reproducir el video. Ah, ok. Estamos ahí. Pero los varios no lo podemos ver, licenciada. Varios no lo ven. Lo que no sé es por qué no lo pueden ver los demás, y unos sí y otros no. Ahora creo que sí. eso sí ya no depende de la, o sea, del usuario. ¿Qué manda? Ahora sí ya se ve. Este video ¿Ya? es un repaso para comprender cómo funciona una de Ya las se escucha, organizaciones licenciada. más importantes Se del escucha y mundo, dice, mira, bravo. la ONU, Sí, lista. también Bueno, conocida voy a como regresar las entonces. Naciones No sé qué Unidas. está pasando, pero ahí. ¿Cuándo se creó? Fue creada Es que en creo que alguien lo está 1945, después de la Segunda reproduciendo Guerra también. Mundial,
ya que los estados consideraron que los efectos de la guerra eran tremendamente dañinos, tanto para la humanidad como para las relaciones internacionales. Por eso, los estados consideraron que era necesario un órgano de control internacional para evitar la guerra y fomentar los ideales de la paz. Así comienzan las Naciones Unidas. Y que lo pongan grande, Ligda. La ONU es lo más parecido a un gobierno global, en donde los estados pueden resolver. Perdón el abuso. Miren, así me veo yo ahí tratando de hacer más risas con esto. Yo les prometo que para la otra voy a ver qué opción tal vez le tengo bloqueada aquí que no me deja reproducir eso. Bien, por favor, Janet, disculpe. Pero sí lo vemos todos, ¿verdad? Sí, licenciada. Este video es un paso para comprender cómo funciona una de las organizaciones más importantes del mundo, la ONU, también conocida como las Naciones Unidas. ¿Cuándo se creó? Fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los estados consideraron que los efectos de la guerra eran tremendamente dañinos, tanto para la humanidad como para las relaciones internacionales. Por eso, los estados consideraron que era necesario un órgano de control internacional para evitar la guerra y fomentar los ideales de la paz. Así comienzan las Naciones Unidas. La ONU es lo más parecido a un gobierno global, en donde los estados pueden resolver sus diferencias mediante la diplomacia y así evitar acciones más agresivas como la guerra. A pesar de esto, la ONU no tiene poder coercitivo sobre los estados, es decir, no los puede obligar a llevar a cabo los acuerdos que firman. Estructura de la ONU. La ONU está compuesta por 3 elementos fundamentales. Primero, Consejo de Seguridad, conformado por 15 estados, de los cuales 5 son permanentes. Estos son Francia, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y China. Son permanentes por su gran capacidad económica y su poder nuclear. Estos estados tienen derecho a veto. Los restantes 10 estados son miembros no permanentes y se renuevan cada 2 años. Segundo elemento, Asamblea General. Está conformada por 193 países. Cada estado tiene derecho a un voto y esta organización refleja los ideales democráticos y parlamentarios. La Asamblea General se divide en 5 comisiones principales: Comisión de Desarme y Seguridad Internacional, Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, Tercera Comisión, Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, Cuarta Comisión, Política Especial y de Descolonización, Quinta Comisión, Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Tercero, Secretariado General. El encargado de ser el secretario general de la ONU es Antonio Guterres. En general, la ONU simboliza la estabilidad internacional, proporciona asistencia en crisis humanitaria, fomenta el comercio internacional, es una plataforma para la solución de conflictos y recopila información de los estados. Gracias, Janet, muy amable. Ahí nos salvó a todos. Bien, y me disculpo por el... Gracias, muy amable. Bien, ¿qué vimos nosotros en ese video? ¿Cuándo se inicia la Organización de Naciones Unidas? 1945, pero ¿a raíz de qué? Ahí está Abimael, por favor. Posterior Guerra Mundial, licenciada, y como también una medida preventiva para que ya no se detonaran bombas nucleares. Sí, digamos, gracias a Abimael. En ese tiempo los estados pues bien preocupados porque ya veníamos de una Segunda Guerra Mundial, incluso no había terminado la misma, pero los estados pensaban fracasamos, ¿verdad? Cuando terminó la primera y no esperábamos nosotros que íbamos a seguir con esto. Entonces fueron reuniéndose y buscando mecanismos que les permitieran evitar este tipo de conflictos. Por supuesto que las guerras se siguen dando, pero se establecieron lineamientos y creo que eso sí lo vieron en Derecho Internacional Público 1 cuando hablamos del derecho internacional humanitario y sobre cómo funcionaba, ¿verdad? Y cómo los estados se comprometían, aún estando en guerra, a respetar ciertos lineamientos en pro, en este caso, pues de los civiles, ¿verdad? De quienes no participaban en el conflicto. ¿Qué otro aspecto vimos? Gracias a Abimael.
Bueno, entre ellos también estaba cómo se encuentra conformada, ¿verdad? Vimos cuántos países, si no estoy mal, 193 países. Recordar también que nos dice la ONU no puede obligar a los estados a cumplir. Entonces, ¿cómo hace la ONU para que los estados vayan pues medio cumpliendo con las disposiciones que se han emitido, recomendaciones o incluso con los convenios y tratados a los que se han comprometido los estados? Abimael, ¿sí? Considero que se utilizan otras estrategias o medidas de presión, como cortar algún tipo de ayuda o bloquear tipos de ayuda, o el tipo de sanciones como lo que realizaron con la OTAN, ¿verdad? En el caso de Rusia, que por no atender ciertos lineamientos le bloquearon, le sancionaron ciertas situaciones de comercio. Es únicamente ese tipo de medidas de presión, le llamaría yo, pero no algo legalmente permitido. Gracias, Abimael. Sí, Abimael tiene toda la razón, ¿verdad? Sanciones económicas, bloqueos comerciales, y ahí está el caso, tal vez no tanto a la OTAN, sino a Rusia como tal, ¿verdad? Ahí venía el pleito de si tiene gas, por ejemplo, en Europa, que ellos funcionan mucho con ese tema para sus inviernos y todo, y Rusia, pues bueno, estoy sancionado y no les doy gas, ¿verdad? Y ahí va el conflicto. Ese tipo de sanciones, pues obviamente si hay bloqueos económicos, que saben con quién pasó también, que se fueron dando estos mismos con Honduras cuando tuvo un golpe de Estado. Recuerdan que no hace mucho, no sé si fue 2015, ¿verdad? Que creo que era el presidente Zelaya en ese tiempo. Sí, Dani, por favor. También con Venezuela y con Cuba se dio esto por el movimiento político que presentaron estos países, y a Estados Unidos no le pareció y creo que votó a favor de eso. Por eso es que el Estado comunismo como tal, digamos que no es tan malo, pero por el bloqueo que les pusieron, esos países se vinieron muy abajo. Exacto, Dani nos trajo el ejemplo claro, ¿verdad? Principalmente Cuba. Se recuerdan que había un embargo ahí hacia Cuba y no le podían vender nada a nadie, ¿verdad? Y por eso, como dice Dani, el país se fue muy abajo porque no podía comercializar sus productos ni tampoco podía recibir, no había ese intercambio comercial. ¿Sí, Abimael? Creo que El Salvador no está sufriendo una crisis como tal en este momento, pero sí ellos abiertamente han estado como rechazando algunas situaciones de derechos humanos, ya que por el trato a los privados de libertad ha sido criticado fuertemente El Salvador por la comunidad internacional, y los líderes de ese país han dicho abiertamente que no van a atender ninguna recomendación internacional y que van a seguir administrando el país a como ellos lo consideren conveniente. Entonces, puede ser que más adelante sí se vaya a intensificar algunas medidas de presión. Y así va a ser, Abimael. Fíjense que yo, por ejemplo, creo que todos hemos escuchado, y Abimael trae el ejemplo claro, ¿verdad? Pues todo se ha hecho bien, pero se ha hecho pasándose sobre la ley, ¿verdad? Si lo queremos ver, el objetivo, bueno, está claro, quiero tener mayor seguridad, pero para eso están establecidas las normas, para eso están establecidas nuestras instituciones. Cuando eso se va rompiendo el orden democrático. Sí creo que han ellos tenido recomendaciones en temas de derechos humanos, que esa es otra medida de presión, ¿verdad? Imagínense que estén diciendo que el Estado es a cada rato violador de derechos humanos, eso implica una situación a nivel internacional, pero en este país mucha gente admira lo que está pasando, pero personalmente creo, ¿verdad? Nadie le ha puesto atención a lo que viene después. El presidente ahorita va a buscar la reelección, modificó la Constitución. Recuerden que perpetuarse en el poder es complicado, destituyó a las cortes. Entonces, ¿qué pasa con esa teoría de frenos y contrapesos que ayer discutíamos también, verdad? O sea, usted tiene su función, yo tengo la mía. Por ahí es que hay que ir analizando, si no de querer hacer una buena acción, vayamos a pasar a un gobierno de otro tipo, en donde se vuelve una dictadura. Pero bien, Werner nos dice también, nosotros lo vivimos, entiendo Guatemala en carne propia, en la intervención y golpe de Estado en 1954. Así es, un golpe de Estado para un
para un país, para un estado, valga la redundancia, es grave, más a estas alturas o en este tiempo. Por eso es que yo no sé si ustedes han escuchado que ahora se habla, por lo que hablábamos ayer, pero algunos dicen es que se está dando golpe de Estado. ¿A quién estamos dando golpe de Estado? Nuestro presidente sigue en funciones, nuestro Congreso sigue en funciones, nuestro organismo legislativo, el judicial. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que hablamos, no es cuando son líderes o son personas que siguen, porque la gente piensa en eso y eso nos puede generar conflicto interno y también conflicto a nivel internacional. ¿Quién quiere venir a un país donde no hay certeza y seguridad jurídica de las instituciones? Sí, Harold, por favor. Es desinformación de los medios de comunicación, entonces vuelven el problema mediático y toda la gente se cree que de verdad hay un golpe y no es así la situación de nuestro país. Totalmente, Harold. Por eso es que yo les digo, informémonos, leamos, digamos, al nivel que estamos ahorita nosotros, y digo nosotros porque yo los veo a ustedes ya de este lado, y se los he repetido desde el día 1, nosotros estamos en la capacidad, independientemente de la ideología que tengamos o profesemos, que yo creo que eso ya quedó atrás, de ir equilibrando las cosas y de saber cómo verdaderamente la ley lo establece. Sí, José Daniel. Harold, por favor. Sí, como abogados tenemos que analizar las leyes, porque es nuestro trabajo, nuestro machete de todos los días. Después de analizar ya podemos compartir una información, pero primero tenemos que basarnos en la ley. Así es, en la ley, ¿verdad? O sea, Daniel nos dice ahí, bueno, cancelen a Semilla. No lo sé, tendríamos que ver nosotros todas las actuaciones para ver eso, ya harina de otro costal, ¿verdad? Pero el tema es analizar para saber si se hace o no, ¿verdad? Bien, avancemos entonces un poquito ahí. Vean que empezamos con una cosa y nos vamos a otra, ¿verdad? Pero creo que ahí va la línea de lo que yo quiero que generemos, que es ese debate entre nosotros y esos aportes que al final nos van a generar un buen conocimiento y un buen análisis, no solo de lo que estamos viendo actualmente en el país, sino también a nivel internacional, en lo poco o mucho que vayamos avanzando. Otra de las... ¿qué otro aspecto vimos en el video? Que ustedes digan, esto me llamó la atención. Sí, está Abimael y luego Harold. Recuerdo que mencionaron a 5 países permanentes, creo que le llaman, y Francia, Estados Unidos, no recuerdo los otros 3, y que tienen derecho a la palabra veto, creo que utilizaron. Ahorita en mente no tengo el significado de esa palabra, o de repente con eso sí nos apoya Ligda, porque yo no me recuerdo el significado, perdón por la ignorancia. No hay problema. Sí, Danila nos dice que se figura la ONU como un gobierno global, sí, sin embargo no puede tener pues esa fuerza coercitiva que decíamos, ¿verdad? También. Por el otro lado, vamos a ver, Fabio nos dice también está integrada por Rusia y Gran Bretaña. Fíjense ustedes que es bien chistoso y vamos a ver los órganos. Hoy no vamos a ver todavía eso, pero ¿quiénes son los 5 países miembros que no pueden cambiar de este Consejo de Seguridad de la ONU? Rusia, Gran Bretaña, Alemania, creo que China, Estados Unidos, si se me escapa uno más o uno menos, por ahí ustedes... Francia. Entonces creo que son más. Bueno, pero ¿quiénes son los que nos empiezan a hacer las guerras a todos, verdad? ¿Y saben ustedes por qué los eligieron a ellos? Porque en su momento eran los países y son todavía con mayor arsenal también en armas nucleares, pero ellos son los que se reúnen para decidir al final, bueno, es prudente declararle la guerra a este país, por supuesto cuando se hacen las cosas de buena forma, ¿verdad? Y son los que pasan en mayor conflicto a lo largo de la historia. Curiosidades nada más para que ustedes lo vayan viendo. Yo se los voy planteando así porque así nos vamos interesando en el tema, ¿verdad? Fíjense ustedes que tal vez lo que les voy a pedir, yo soy como muy abierta de que podamos estar en la clase y podamos comentar de lo que haya, pero cuando, por ejemplo, yo ya veo que en el chat yo lo voy leyendo, no todo, ¿verdad? Si queremos discutir de eso, lo vamos a hacer si gustan en un foro aparte, pero para que no invadamos como la opinión de cada quien y respetemos también lo que cada quien vaya opinando que se relaciona a nuestra clase, ¿de acuerdo? Siempre nuestra clase va a ir orientada a la política porque es el tema, básicamente, y yo con mucho gusto lo comparto, pero que mantengamos siempre el respeto entre todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo?
Bien, ¿algún otro tema que nosotros hayamos visto, el último? Y ahora, si no, nos vamos a nuestra clase como tal. Sí, entonces la vamos a poner por acá para ir comenzando. Vuelvo a repetir que yo le voy dando un poquito de vuelta ahí al programa, no se me vayan a asustar. Harold, por favor. Sí, licenciada, solo para terminar con el tema, los 5 países permanentes fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, por eso tienen esa prioridad. Porque eran también los que tenían mayor armamento precisamente nuclear, y ahí es donde el chiste se cuenta solo, quién decide quién ataca a quién, y entre ellos están pues guerreando, como dicen, todo el tiempo. Bien, ¿pueden ver mi presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Veamos entonces los antecedentes, básicamente ya los mencionamos, ¿verdad? Nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros, porque así iniciaron, signatarios del documento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, o también denominada Carta de las Naciones Unidas, lo ratificaron. Fíjense que dejamos una tarea para el día jueves, ¿verdad? Pero quiero pedirles que en la medida de lo posible podamos ir leyendo la Carta de la Organización de Naciones Unidas, porque vamos a ir discutiéndolo a lo largo de estas clases que nos hacen falta, porque la ONU es larga, ustedes, entonces, y todo lo que la integra. Es importante que podamos ver ese instrumento para que lo leamos, tengamos mejores ideas y a la vez también que podamos discutirlo en clase y también comentar si hay dudas o algún tema en especial. ¿De acuerdo con esto? Muy bien, licenciada. Voy a repetir que esta pues, no es tarea obligatoria, pero es que sería un exhorto a que ustedes la puedan leer y nosotros podamos comentarla en las clases que nos devienen. Bien, aquí era lo que ya decíamos, ¿verdad? Al término de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí 50 países se reúnen en San Francisco, por eso es que también se le llama la Declaración de San Francisco, o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, en 1945, pero no entra como en vigencia o inicia funciones hasta octubre de ese mismo año, ¿verdad? Se redacta, ¿verdad?, esta misma y se firma al final por 51 países y va a crear una nueva organización internacional. Alguien nos mencionaba en el chat que es el gobierno global, si lo queremos ver, lo más parecido a un gobierno global, y también pues es el ejemplo principal de lo que es una comunidad internacional, en este caso a nivel universal, ¿verdad? Y este era el fin principal, ¿verdad? Evitar que hubiera otra guerra mundial, porque en la primera fracasaron, no había un ente, ¿verdad?, que pudiera ir regulando este tipo de temas. ¿Alguna duda sobre los antecedentes? Creo que aquí, Abimael, sí, por favor. Perdón, Liga, se levantó la mano. Bueno, no hay problema. Bien, volvamos entonces aquí. Se lo voy a admitir a algunos compañeros, por eso me tardo a veces que estoy dándole ahí. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos y propósitos de la Organización de Naciones Unidas? El primero de ellos, ¿se recuerdan ustedes que vimos? Voy a hacer esto grande. ¿Logran ver ahí bien la pantalla? ¿Sí? Sí, licenciada. Bien, cuando vimos nosotros y lo repasamos ayer, ¿cuál es el objetivo o el fin de la comunidad internacional? Pues dijimos, al final, que era una serie de objetivos y que estos podían ir cambiando dependiendo de para qué se reunieron o quiénes eran los que la integraban. Pero estos están en la Carta de las Naciones Unidas, por eso es que me interesa que la leamos, para que lo que vayamos viendo aquí, ustedes ya lo vayan teniendo, ¿verdad? Y parte, digamos, en este caso ya de educación andragógica, que es la nuestra, ¿verdad? En un sistema, pues, lineal, donde tanto yo como ustedes, o al revés, estamos en un mismo nivel, nada que el docente está aquí y aquí está el alumno, ¿verdad? Sino que es un intercambio al final de conocimientos. Nosotros vamos como orientando también, pero parte de esto es que también ustedes puedan irse formando con los instrumentos, libros y demás que nosotros vayamos también recomendando. Mantener la paz y la seguridad, obviamente a nivel internacional, ¿verdad?
Cuando nosotros decimos mantener la paz y la seguridad, ¿cuál creen que es la función de, o cómo puedo yo mantener la paz en los estados, siendo la ONU? ¿Alguien? ¿Por qué se creó la ONU? Ya lo vimos. Para prevenir de una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial. ¿Harold? Para los quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos que los países lleguen a un acuerdo. Exacto. O sea que básicamente es evitar otras guerras y conflictos, ¿verdad?, entre los distintos estados que puedan llegar a afectar a nivel global o a cierto grupo determinado de población. Ahí es como buscamos mantener la paz, evitando conflictos. No necesariamente una guerra, porque recuérdense que también tenemos conflictos armados internos y esos están en distintos países. Más, si nos vamos un poquito, pues aquí ya en nuestra historia nosotros tuvimos, ¿qué fueron? 36 años de conflicto armado, hasta el 96, Colombia muchísimo más, y así, ¿verdad? Se fueron, básicamente fue como una línea que se siguió en Latinoamérica en diversos países. Pero hay países, por ejemplo, como en el Medio Oriente, que todavía se mantienen con estos grupos beligerantes y que al final afectan a otros estados. Danilo nos dice comprometerse a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, exacto, así es, y mejorar los niveles de vida. Y Abimael nos dice que por eso sancionaron a Alemania nuevamente, por incumplir lo de la Sociedad de Naciones. Así fue. Antes teníamos una Sociedad de Naciones que fue la que fracasa, entonces creamos la ONU. De ahí viene pues esa nueva organización, ¿verdad? Bien, veamos entonces cuál es el otro fin por el que está la ONU. Y este es el desarrollar, en este caso, relaciones amistosas entre todos los pueblos del mundo. Distribuir ayuda humanitaria. Esa es una de las funciones que tal vez más realiza la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué entidad nosotros conocemos que sea internacional que distribuya ayuda humanitaria? ¿Alguna? Tal vez USAID, también INL, las dos son de Estados Unidos. COICA, que es de Corea del Sur. Cruz Roja, por ahí escribieron, exacto. Son las Cruz Roja, sí. Tal vez ahí con el tema de USAID, esa es cooperación internacional, pero no pertenece a la Organización de Naciones Unidas. Pero está bien, digamos, porque también se prestan a eso, aunque ellos no dan ayuda humanitaria como tal, si no estoy mal, es más como para fortalecer diferentes áreas de los estados. La Cruz Roja, sí, Cruz Roja Internacional, UNICEF, la FAO, perfecto, esas son, y las vamos a ir viendo para irlas desarrollando. Bien, pasemos entonces al otro objetivo o propósito de la Organización de Naciones Unidas, que va a ser alcanzar la cooperación internacional para la solución de problemas económicos, sociales, carácter humanitario, respetando los derechos humanos y libertades fundamentales. Básicamente, proteger los derechos humanos. ¿Y cómo voy a proteger yo los derechos humanos como Organización de Naciones Unidas? ¿Será que solo el secretario general anda ahí diciéndole a todo el mundo respete la vida, respete la libertad de las personas, la igualdad? ¿Se hace a través de diferentes entidades? ¿O cómo funcionará? ¿O necesitamos instrumentos que garanticen los derechos humanos a nivel de la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué piensan ustedes? Recuerdo que la ONU tiene comisiones de trabajo a nivel internacional y hay una comisión específica de derechos humanos. El nombre que tiene esta dirección no lo recuerdo en este momento, pero sí hay una específica que ve solo la situación de derechos humanos. ¿Alguien más? ¿Qué pasa con todos aquellos convenios? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese es un instrumento de la Organización de Naciones Unidas. La Convención para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar también puede ser otra, que es
puede ser también la Convención sobre el Adulto Mayor y así una serie de instrumentos que buscan que los estados que lo ratifican garanticen este tipo o garanticen los derechos humanos de las personas, protejan, garanticen y por supuesto puedan desarrollar los mismos, ¿verdad? Danilo nos dice, acuerdo, convenios y personas que colaboran con las Naciones Unidas para la participación activa de la ciudadanía en pro de un mundo sostenible, de acuerdo. Y nos menciona ahí embajadores de la paz, ¿verdad? Algunos son artistas, otros son deportistas y otros personajes que son reconocidos a nivel internacional y que se comprometen y forman parte de la ONU, no como miembros como tal, digamos, no les prestan un salario, sino son nombrados básicamente, digamos, como ad honorem, pero la influencia que ellos tienen hacia los demás o en el mundo hace que las personas lo sigan. Entonces, esto hace que ellos puedan llevar este tipo de mensaje para proteger sus derechos humanos. Gracias a Abimael. Bien, voy a avanzar entonces con el último de los propósitos u objetivos que va a ser constituirse en el Centro para Armonizar Actividades de todos los pueblos, o sea, defender el derecho internacional. ¿Qué entendemos nosotros ahí? Gracias, Janet, ¿sí? ¿Cómo defiendo yo el derecho internacional? Yo ONU o yo Estado. Abimael nos dice el Consejo de Derechos Humanos. Ese era el que no se recordaba, ¿verdad? Sí, licenciada, ese es el consejo. Ese es. Antes se llamaba, yo no sé si era comisión, no me viene ahorita a la mente, pero no hace muchos años cambió a ser un consejo. Bien, entonces, ¿cómo defiendo yo el derecho internacional? ¿Será que a través siempre de los tratados, de los convenios, de los distintos órganos que conforman la Organización de Naciones Unidas? Porque al final lo que busca la ONU es garantizar la paz y la seguridad a nivel mundial, proporcionar ayuda humanitaria, proteger los derechos humanos. Pero todo eso tiene que haber un marco normativo a nivel internacional y ellos son encargados de velar porque esto también se vaya cumpliendo. Dijimos, no hay una fuerza coercitiva, pero hay otros medios o mecanismos que pudieran hacer que los estados vayan realizando esos cambios. Porque al final, si está en la ONU, lo que busca es poder tener pues una convivencia en paz a nivel sociedad, pero en este caso global. Bien, esto sería, pregunto, ¿alguna duda con estos propósitos u objetivos? ¿No? Bien, rapidísimo vamos a ver los principios y creo que ahí nos vamos a quedar porque sé que tienen su otra clase, ¿verdad? Aquí está el por qué necesito que vayamos leyendo la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2 establece los principios y entre ellos está la igualdad soberana de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo igualdad soberana de los pueblos, todos somos iguales, cada quien sabe qué hace y qué decide dentro de su estado, o cómo funciona. Digamos, todo ese actuar, esos fines o esos objetivos y propósitos que acabamos de ver deben de estar basados en esos principios. Cuando yo digo, en este caso entonces, la igualdad soberana de los pueblos es que todos se reconocen a un mismo nivel y que no puede haber ese principio que mencionamos ayer de intervencionismo de los estados, ¿verdad? Cada quien es autónomo y puede tomar sus decisiones. Lo que se hacen son, pues en este caso, recomendaciones como tal. Bien, otro de los principios pues va a ser la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones de la Carta. Todos los estados parte que han ratificado la misma están obligados a hacerlo, ¿verdad? Que no haya un trasfondo o algo que sea considerado una mala fe. El uso de medios pacíficos para la solución de conflictos también es otro de ellos. No vamos a querer solucionar el problema generando otro problema, ¿verdad? Por ahí también ese es algo que se da. Lo que hacemos es ir a llenar de armas a otro estado, por ejemplo, para que termine su conflicto, ¿no? Lo que se debe prevalecer es el diálogo, ¿verdad? En este tipo de casos. La renuncia al uso de la fuerza que ponga en peligro la integridad territorial, y era lo que decía en este momento, y la cooperación de la ONU en cualquier acción que ésta tome. Y abstención, de cooperar con las naciones. Vean esto que importante. Abstención de cooperar con las naciones en contra de las cuales la ONU tome alguna medida. ¿Qué significará eso? Y con eso vamos a terminar.
Yo no colaboro con aquellos países que sancionan. ¿A qué me refiero? Medidas de presión. ¿Medidas? De presión para que el país empiece a aplicar derechos humanos. Sí, totalmente, ¿verdad? Pero digamos, vean qué complicado, porque pese a que mi fin principal es garantizar la paz y la seguridad a nivel internacional, pero por ejemplo, Rusia no recibe ayuda humanitaria en algunos sectores, dependiendo que veamos en derecho internacional humanitario o derecho internacional de los derechos humanos, que van como de la mano. No es lo mismo, pero van de la mano. Y entonces, ahí es donde se critica mucho a la ONU, porque dicen, bueno, si está para eso, ¿por qué no ayuda a los otros países, aún sean los que han iniciado los conflictos, por ejemplo? Y eso es un debate grande que tiene la ONU, pero está en su carta, ¿verdad? Entonces, por ahí nos vamos a ir quedando porque ya se me están yendo y sé que tienen su clase, entonces no les quiero robar tiempo, porque ya ven que si no nos quedamos hablando toda la noche. Vamos a continuar en la siguiente clase siempre con lo de la ONU. ¿Sí, Abimael? No está levantando la mano, ¿verdad? Y recordarles entonces que tenemos para el jueves la tarea, por favor, que no se les va a olvidar, es sencilla, no hay mayor problema. Ahora sí, Abimael. No, se levantó la manita, pero igual, feliz noche, licenciada. Feliz noche, y entonces les deseo muchos éxitos en su clase. Perdón que terminamos así rápido, vamos a retomar el tema, igual siempre hacemos repaso y ahí les voy a ir compartiendo yo las presentaciones. Y si tenemos dudas, guardémoslas para la siguiente clase. Por favor, si pueden, lean también la Carta de la Organización de Naciones Unidas para que podamos tener una mejor idea o un mejor contexto de lo que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, les deseo una buena noche y un buen fin de semana. Qué gusto verlos y muchas gracias por la atención. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, muchas gracias.